Hola, buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo de qué hora pues vayan a ver este video. Pues bueno, dentro de las cosas malas pues están las bendiciones, ¿verdad? Y una de esas bendiciones es que pues a través de la tecnología podamos llegar a hacer ese tipo de cosas. Quisiéramos seguir adelante con los estudios bíblicos que estábamos llevando a cabo y bueno, que sea aunque sea de esta manera, ¿verdad? Seguiremos tratando de poner cada semana estos videos pues para que les sigamos adelante con estos estudios. Pues ahorita en este estudio vamos a ir pues un poquito rápido mezclando lo que fue el domingo anterior, nada más para no ir perdiéndole el hilo, y este cuarto domingo que apenas pasó, y pues ya nos iremos pues ahora sí que poniendo al corriente. Y pues bueno, vamos a empezar primero que nada pues pidiéndole a Dios que esté con nosotros en estos estudios. ¿Sí? Bueno, pues vamos a empezar como siempre con la oración inicial. Nos vamos a poner en las manos del Señor. Ojalá que en su hogar también tengan un espacio de meditación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre mío, te quiero consagrar esta tarde, esta mañana, esta noche, Señor, para cada una de las personas que estamos conectadas de corazón a ti, Señor, con nuestros oídos atentos, con nuestro corazón atento, Señor, a lo que tú quieres compartirnos. Te quiero consagrar este momento, este día, esta tarde, esta noche, Señor. Te quiero consagrar este mensaje, Señor, que nos quieres compartir. Te doy gracias porque no acabaron estos estudios bíblicos, Señor. Te doy gracias porque tú siempre estás dispuesto a darnos más de tu presencia, más de tu amor, más de tu sabiduría. Permítenos ser receptivos, enamorados de ti, que nos dejemos conducir, Señor. Sobre todo te quiero dar gracias esta tarde, Señor, por esta cuaresma bendita, Señor, que tú nos has consagrado de una forma muy diferente a lo que nosotros habíamos vivido antes, Señor, en donde tú has cerrado muchas ventanas y muchas puertas, Señor, que nosotros no imaginábamos. Pero también te quiero dar gracias por cada una de las ventanas y cada una de las puertas y cada una de las opciones que nos presentas junto a esta travesía y junto a todas las dificultades que se nos puedan acercar, Señor. Y a ti, Mamita María, te consagro, Señora, nuestra vida, nuestra alma, nuestro corazón, nuestro entendimiento. Entra a cada uno de nuestros hogares, entra a cada uno de nuestros pensamientos, ilumínalos, ordénalos y permítenos escuchar la voz del amado Señor. Ven Espíritu Santo, fuerza de lo alto, ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Santo y todo se renovará. Amén. Amén. Y bueno, entonces vamos a empezar a darle lectura. La última vez nos habíamos quedado, el último evangelio que estuvimos estudiando fue el evangelio cuando fue la transfiguración del Señor. Entonces el que nos quedamos pendientes fue acerca de la samaritana. Ese lo vamos a leer ahorita, va a ser un poco rápido, solamente para tomar en cuenta ciertos puntos importantes, y entonces ya posteriormente nos vamos a enfocar ya un poco más a lo que fue este último domingo de Cuaresma. Bueno, la lectura de la samaritana, de Jesús y la samaritana, se encuentra en Juan, capítulo 4, versículos del 5 al 42.
Y fue así como llegó a un pueblo de Samaria, llamado Sicar, cerca de la tierra que Jacob dio a su hijo José. Allí se encuentra el pozo de Jacob. Jesús, cansado por la caminata, se sentó al borde del pozo. Era cerca del mediodía. Fue entonces cuando una mujer samaritana llegó para sacar agua, y Jesús le dijo: «Dame de beber». Los discípulos habían ido al pueblo para comprar algo de comer. La samaritana le dijo: «¿Cómo tú, que eres judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana?» Se sabe que los judíos no tratan con los samaritanos. Jesús le dijo: «Si conocieras el don de Dios, si supieras quién es el que te pide de beber, tú misma le pedirías agua viva, y él te la daría». Ella le dijo: «Señor, no tienes con qué sacar agua, y el pozo es profundo. ¿Dónde vas a conseguir esa agua viva? Nuestro antepasado Jacob nos dio este pozo, del cual bebió él, sus hijos y sus animales. ¿Eres acaso más grande que él?». Jesús le dijo: «El que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca volverá a tener sed. El agua que yo le daré se convertirá en él en un chorro que salta hasta la vida eterna». La mujer le dijo: «Señor, dame de esa agua, y así ya no sufriré de sed, ni tendré que volver aquí a sacar agua». Jesús le dijo: «Vete, llama a tu marido y vuelve acá». La mujer contestó: «No tengo marido». Jesús le dijo: «Has dicho bien que no tienes marido, pues has tenido 5 maridos, y el que tienes ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad». La mujer contestó: «Señor, veo que eres profeta. Nuestros padres siempre vinieron a este cerro para adorar a Dios. ¿Y ustedes, los judíos, no dicen que Jerusalén es el lugar en que se debe adorar a Dios?». Jesús le dijo: «Créeme, mujer, llega la hora en que ustedes adorarán al Padre, pero ya no será en este cerro o en Jerusalén. Ustedes, los samaritanos, adoran lo que no conocen, mientras que nosotros, los judíos, adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, y ya estamos en ella, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces serán verdaderos adoradores del Padre, tal como Él mismo los quiere. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad». La mujer le dijo: «Yo sé que el Mesías, que es el Cristo, está por venir. Cuando venga, nos enseñará todo». Jesús le dijo: «Ese soy yo, el que habla contigo». En aquel momento llegaron los discípulos y se admiraron al verlo hablar con una mujer, pero ninguno le preguntó qué quería, ni de qué hablaba con ella. La mujer dejó allí el cántaro y corrió al pueblo a decir a la gente: «Vengan a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo?». Salieron pues del pueblo y fueron a verlo. Mientras tanto, los discípulos le insistían: «Maestro, come». Pero él les contestó: «El alimento que debo de comer, ustedes no lo conocen». Y se preguntaban si alguien le habría traído de comer. Jesús les dijo: «Mi alimento es hacer la voluntad de aquel que me ha enviado y llevar a cabo su obra. Ustedes dicen: dentro de 4 meses será tiempo de cosechar. No es verdad. Pues bien, yo les digo: levanten la vista y miren los campos. Ya están amarillentos para la siega. El segador ya recibe su paga y junta el grano para la vida eterna. Y con esto el sembrador también participa en la alegría del segador». Aquí vale el dicho: uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo los he enviado a ustedes a cosechar donde otros han trabajado y sufrido. Otros se han fatigado y ustedes se han aprovechado de su trabajo. Muchos samaritanos de aquel pueblo creyeron en él por las palabras de la mujer que declaraba: «Él me ha dicho lo que he hecho». Cuando llegaron los samaritanos donde él le pidieron que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días más. Muchos más creyeron al oír su palabra y decían a la mujer: «Ya no creemos por lo que tú has contado. Nosotros mismos lo hemos escuchado
y sabemos que este es el verdaderamente el Salvador del mundo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues es un evangelio muy, muy interesante, obviamente, como todos los que han pasado. Habíamos hablado que en este ciclo A, que había la diferencia entre el ciclo A, ciclo B y ciclo C. Y en este ciclo A, Juan iba a tomar un papel muy importante a partir de esta semana, pues todo lo que es esta y la próxima y varias más adelante, pues estaremos escuchando el Evangelio de Juan. Entonces aquí uno de los puntos interesantes que me gustaría que tomáramos en cuenta, bueno, si empezamos por el principio, a Jesús el hecho de pasar por Samaria era algo pues que no tenían de cierta manera los discípulos tal vez pues contemplado, puesto que pasar por Samaria les alargaba su viaje bastante tiempo, ¿verdad? Entonces ese es digamos una de las primeras cosas de las que tendríamos que fijarnos, ¿no? Porque al principio pues Dios, Jesús decide hacer esto, ¿no? Pasar por Samaria. Otro punto muy, muy importante también es que al principio aquí Juan es muy específico en decir el tiempo en el que sucede, y dice que es a mediodía, cuando normalmente las personas iban a los pozos en las mañanas, pues porque era la hora en la que durante el día ellos iban a estar utilizando esta agua para sus tareas cotidianas. Sin embargo, pues esta mujer va a mediodía, ¿verdad? Y bueno, se encuentra con Jesús. Hasta hoy en día, de hecho, los samaritanos todavía existen. Es un grupo de personas que ellos no salieron, sino que se originaron de 3 de las tribus de Israel, que fueron las tribus de Efraín, de Manasés y de Leví. Entonces, por lo tanto, ellos eran muy celosos de la ley, y de hecho de ahí es de donde viene su nombre, ¿verdad? Samaritanos. Entonces, pues hubo un momento en el que para ellos el hecho de haberse, hubo un momento en el que ellos se empezaron a juntar con otros pueblos que ya no eran pueblos dentro del reino de Israel, del grupo de Israel, sino ya eran pueblos paganos. Entonces, pues muchos de ellos empezaron pues a adorar a otros dioses, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, dice, Jesús, cansado por la caminata, se sentó al borde del pozo. Era cerca de mediodía. Fue entonces cuando una mujer samaritana llegó para sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Los discípulos habían ido al pueblo para comprar algo de comer. La samaritana le dice que cómo es que él es judío, ¿verdad? Y precisamente esta era una de las diferencias que tenían ellos entre los judíos y los samaritanos. El pueblo de los samaritanos es un pueblo que de hecho ellos, bueno, y lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿verdad? Ellos toman mucho en cuenta, para ellos el lugar en donde ellos adoraban a Dios era el monte Gerizim, el cual fue el primer monte en los que ellos ofrecieron un sacrificio. Entonces para ellos eso contaba mucho. Para el pueblo judío era Jerusalén, porque ese era el monte en donde estaba erigido pues el templo de Jerusalén, y dentro del templo de Jerusalén pues estaba el lugar santo, donde ellos tenían todas las cosas que el Señor les había dado, ¿verdad? A través de Moisés y a través de todo lo que ellos habían pasado. Entonces esta era la diferencia que más adelante pues la misma samaritana le pregunta a Jesús que por qué ellos adoran a Dios en un monte y los samaritanos en otro, ¿verdad? Entonces Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios, si supieras quién es el que te pide de beber, tú misma le pedirías agua viva y te la daría. Ella le dijo, Señor,
no tienes con qué sacar agua y el pozo es profundo. ¿Dónde vas a conseguir esa agua viva? El agua viva para ellos significaba pues que era agua corriente, no era solamente un pozo como tipo cisterna en donde llovía y se acumulaba el agua, sino que eran pozos verdaderamente profundos en donde el agua iba corriendo, ¿verdad? Eso era lo que ellos le llamaban el agua viva. Y también para ellos el agua era un símbolo de la ley de Dios, ¿verdad? Era para ellos la semejanza que le tenían al agua los samaritanos. Entonces tal vez por eso fue que Jesús eligió el acercarse a ella de esta manera, ¿verdad? Dentro de este pozo. Entonces dijo, nuestro antepasado Jacob nos dio de este pozo, del cual bebió él, sus hijos y sus animales. ¿Eres acaso más grande que él? La mujer todavía, pues, preguntándole muy, ¿cómo se podría decir? Pues sin ninguna Muy consideración, ¿no? irónica, muy así como. Ujú. Entonces Jesús le dijo, el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca volverá a tener sed. El agua que yo le daré se convertirá en él en un chorro que salta hasta la vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua, y así yo no sufriré la sed, ni tendré que volver aquí a sacar agua. Así como esa agua simbolizaba la ley de Dios, en este momento la mujer entendió que de esa agua que Dios hablaba era esa sabiduría para entender la palabra de Dios, para entender esa ley de Dios, ¿verdad? Entonces a ella le empieza a dar esa curiosidad y le dice, pues le empieza a pedir de esa agua que solamente Jesús va a dar. Entonces aquí es donde algo también bien importante, ¿verdad? Pues a través de las lecturas y cosas que uno va viendo, se me hizo muy, muy interesante. Dice, Jesús le dijo, vete, llama a tu marido y vuelve acá. La mujer contestó, no tengo marido. Jesús le dijo, has dicho bien, que no tienes marido, pues has tenido 5 maridos, y el que tienes ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad. Para leer la palabra de Dios, a veces la podemos leer de una manera muy, muy textual, ¿verdad? Y bueno, aquí podemos ver, bueno, sí, la samaritana, ¿verdad? Había tenido 5 parejas o cinco maridos y ahorita en el que está. Sin embargo, también podemos encontrar de repente cierta teología, tal vez a través de estas lecturas. Y en general, bueno, de los 4 evangelios, Juan es uno de los evangelios que tiene más, bueno, en general, ¿no? Pero Juan es muy, ¿cómo se podría decir? Más detalles, ¿no? Sí, habría como que más escudriñar en las palabras en las que, como Juan lo describe, ¿verdad? Pero debido a que los samaritanos, bueno, de estas tribus de Israel ya se habían mezclado con gente pagana, ya se habían mezclado también con otros dioses. De hecho, los paganos que vivían o con los que se juntaron, ellos adoraban a otros 5 dioses. Entonces, Jesús de lo que está queriendo también aquí hablar es que los samaritanos han sido infieles a Dios con otros 5 dioses, ¿verdad? Y precisamente el Dios al que le está sirviendo ahorita, bueno, en ese momento la samaritana, no era el Dios verdadero. Entonces es por eso que le dice, sí es muy cierto, has tenido 5 maridos y ninguno de ellos era, ¿verdad? Y con el que estás ahorita tampoco es tu marido. A mí se me hizo muy, muy, muy interesante verlo de esta manera. El, el cómo siempre la relación que ha tenido Dios con su pueblo siempre ha sido como una relación de matrimonio, ¿verdad? Del esposo y la esposa en un conjunto, ¿verdad? Y siempre hemos sabido que pues la iglesia es la esposa de Dios, ¿verdad? Nosotros somos su esposa de Dios. Entonces, en este momento, el pueblo de Samaria había estado siendo infiel a Dios, puesto que cuando ellos pertenecían a las tribus de Israel, pues era a él al que le debían de dar gloria, ¿verdad? Y le fueron infieles
con estos otros dioses. Dice, la mujer contestó, Señor, veo que eres profeta. Nuestros padres siempre vinieron a este cerro para adorar a Dios, y ustedes los judíos no dicen que Jerusalén es el lugar en el que deben adorar a Dios. Aquí es donde viene esta diferencia de los montes, ¿verdad? Jesús le dijo, créeme mujer, llega la hora en que ustedes adorarán al Padre, pero ya no será ni en este cerro ni en Jerusalén, ¿verdad? Después dice, ustedes los samaritanos adoran lo que no conocen, mientras que nosotros los judíos adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos, ¿verdad? Él ya se estaba empezando a adentrar a decirle a esta samaritana quién era él en realidad. Dice, pero llega la hora y ya estamos en ella, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces serán verdaderos adoradores del Padre, tal como Él mismo los quiere. Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. La mujer dijo, yo sé que el Mesías está por venir. Cuando venga nos enseñará todo. Jesús le dijo, ese soy yo, el que habla contigo. La vez pasada les había comentado y les había enseñado una imagen, ¿verdad?, de la Biblia en griego y en español, en donde Jesús, también en esta palabra, ¿verdad?, en esta cita bíblica, cuando Él se presenta con ese soy yo, en la Biblia en griego, pues aparece como... aparece con ese nombre santo con el que Dios había presentado anteriormente. Con esas ¿verdad? letras impronunciables, ¿verdad? Con esas... No me acuerdo. Letras impronunciables, pero era con el ego e imi. Oh, okay. Esas eran las palabras ego e imi, que significa eso, yo soy, ¿verdad? Pero en sí los judíos, el pueblo de Dios, cuando escuchaban esas palabras, el yo soy, inmediatamente ellos sabían que se refería a Dios, ¿verdad? Entonces aquí se le presenta a la mujer y le dice, ese soy yo, el que habla contigo. En aquel momento llegaron los discípulos y se admiraron al verlo hablar con una mujer, pero ninguno le preguntó qué quería ni de qué se hablaba con ella. La mujer dejó allí el cántaro y corrió al pueblo a decir a la gente, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Salieron pues del pueblo y fueron a verlo. La mujer dejó el cántaro porque ella ya no necesitaba el agua a la que ella había ido a recoger. Ella ya estaba recibiendo esta agua que Dios le estaba dando. Ella ya estaba recibiendo esta sabiduría de Dios que en ese momento Jesús ya le estaba prometiendo. Entonces, el dejar el cántaro ya es una señal de que yo ya no necesito de esta agua que está corriendo, porque el agua que yo necesito, Jesús ya me la está dando. Este hombre que tengo aquí ya me la está dando. Y entonces ella corre a su pueblo, ¿verdad?, para traer a los demás. Entonces dice, mientras tanto los discípulos le insistían, maestro, come. Pero él les contestó, el alimento que debo comer ustedes no lo conocen. Y se preguntaban si alguien lo habría traído de comer. Jesús le dijo, mi alimento es hacer la voluntad de aquel que me ha enviado y llevar a cabo su obra. Ustedes dicen, dentro de 4 meses será tiempo de cosechar. ¿No es verdad? Pues bien, yo les digo, levanten la vista y miren los campos, ya están amarillentos para la siega. Siempre como que la comida se presenta como que tanto la bebida como la comida, ¿verdad? Y al principio de la lectura Dios presenta todo lo que era la bebida, todo el agua, ¿verdad? Habla del agua viva y todo esto. Y más adelante, cuando llegan sus discípulos, empieza a hablar de la comida. Y dice que la comida era lo que el Padre lo manda a hacer. Entonces, ¿cuál era la voluntad que el Padre lo mandaba a hacer? Pues empezar con esa conversión de los samaritanos. El traer de vuelta a ese pueblo que se había ido a adorar a otros dioses y que es hora de este cambio, ¿verdad? Esa es una de las partes hermosas de esta cuaresma, en las que nosotros estamos empezando, tenemos que empezar a ver en nosotros un cambio, el retomar de nuevo nuestro camino a Dios, ¿verdad? Entonces, en ese momento esa era la voluntad del Padre, ¿verdad? Que Jesús se presentara a los samaritanos para recobrarlos. Los samaritanos anteriormente eran un pueblo muy grande, ¿verdad?
pues no sé, millones de personas tal vez. Y hasta hoy en día pues ya no son tantos. Entonces, pues más adelante aquí en la lectura también podemos ver, ¿verdad? Que dice, muchos samaritanos de aquel pueblo creyeron en él por las palabras que la mujer les declaraba. Pero más adelante dice que ya no creen ellos simplemente por lo que la mujer les dijo, sino porque ellos mismos lo estaban escuchando, ¿verdad? Entonces, posiblemente ya hoy en día ya no haya tantos samaritanos porque pues, fueron muchos los que se convirtieron al cristianismo, podemos decir en este momento, ¿verdad? Pero los que voltearon a ver a Jesús como el verdadero rey, como el verdadero Mesías que estaban ellos esperando. Pues bueno, esta lectura, como normalmente a lo mejor la hubiéramos hecho dentro de la clase, en la parroquia, pues nos hubiera tomado a lo mejor un poquito más de tiempo porque hay muchos detalles de los que podríamos hablar. Inclusive estábamos también estudiando lo que era la primera lectura y el Evangelio para ver cómo se complementaban, ¿verdad? Y el ver cómo eso nos iba ayudando cada semana con semana. Pero pues bueno, ahorita lo que fue este tercer domingo, esta lectura de la Samaritana del tercer domingo, pues la vamos a dejar así por el momento, ¿verdad? De igual manera ahorita, cuando vayamos a empezar ya el cuarto domingo, pues de hecho también no, por este momento no vamos a hacer esto de estudiar tanto la primera lectura como el Evangelio. Pues ahorita por la situación y como apenas nos estamos poniendo al corriente, pues solamente veremos los dos evangelios, ¿verdad? Y ya si Dios quiere empezaremos a preparar para para la próxima semana, ahora sí el estudio de lo que es la primera lectura y el evangelio. Dios permita, y oren mucho por nosotros para que eso suceda, para que Dios nos dé el entendimiento y nos abra también el conocimiento pues ahora sí que para compartir lo que Él permita, ¿verdad? Y bueno, entonces ahora sí ya nos vamos emparejando a esto y ya vamos a ver ahora sí el cuarto domingo, que fue este domingo que apenas pasó, que se le llama Domingo de la Etaria. Es un domingo en donde llegamos como a un pequeño oasis en el desierto, ¿verdad? Después de este caminar, es un domingo alegre. Durante el año litúrgico, de hecho, solamente hay 2 veces en las que celebramos algo así, ¿verdad? Que es domingo de Cuaresma, el domingo de la tarde, y también cuando llegamos a la época de Navidad, bueno, de Adviento, ¿verdad? El domingo del Gaudete, que es también recordarán que son los días en los que los sacerdotes pues usan la casulla de color rosa, ¿verdad? Para indicar esa alegría. Y bueno, en esta ocasión, el pasado fue ese domingo. Nos toca leer el Evangelio según San Juan, capítulo 9, de versículos del 1 al 41. ¿Quieres leerlo? Sí. Y ahorita ya entro yo con él. Ok. Juan 9 del 1 al 41. Ok. Al pasar, habla Señor, que tu siervo escuche. Al pasar Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron, Maestro, ¿quién ha pecado para que éste esté ciego, él o sus padres? Jesús respondió, no es por haber pecado él o sus padres, sino porque unas obras de Dios se hagan en él y en forma clarísima. Mientras ese día tenemos que hacer la obra del que me ha enviado, porque vendrá la noche cuando nadie pueda trabajar. Mientras estoy en el mundo soy la luz del mundo. Dicho esto, hizo un poco de lodo con tierra y saliva y untó con él los ojos del ciego y le dijo, vete, lávate en la piscina de Siloé, que quiere decir en el enviado. El ciego fue y se lavó, y cuando volvió veía claramente. Sus vecinos y los que lo habían visto pidiendo limosna decían, ¿no es este el que se sentaba aquí y pedía limosna? Unos decían, es él. Otros, en cambio,
No, es uno que se le parece. Pero él afirmaba, sí soy yo. Le preguntaron, ¿cómo es que ahora puedes ver? Y contestó, ese hombre al que llaman Jesús hizo barro, me lo aplicó en los ojos y me dijo que fuera a lavarme a la piscina de Siloé. Fui, me lavé y veo. Le preguntaron, ¿dónde está él? Y contestó, no lo sé. La gente llevó ante los fariseos al que había sido ciego. Pero coincidió que ese día en que Jesús hizo lodo y abrió los ojos al ciego era el día de descanso. Y como nuevamente los fariseos preguntaban al hombre cómo había recobrado la vista, él le contestó, me puso barro en los ojos, me lavé y veo. Algunos fariseos pues dijeron, este hombre que trabaja en día sábado no puede venir de Dios. Pero otros decían, puede ser un pecador el que realiza tales milagros, y estaban divididos. Entonces le preguntaron de nuevo al ciego, ¿este te ha abierto los ojos? ¿Qué piensas tú de él? Él contestó, que es un profeta. Los judíos no quisieron creer que antes él era ciego y que había recobrado la vista, hasta que no llamaran primero a sus padres y les preguntaron, ¿este es su hijo? ¿Y ustedes dicen que nació ciego? ¿Y cómo es que ahora ve? Los padres respondieron, sabemos que es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo es que ve? No lo sabemos. ¿Y quién es el que le abrió los ojos? Tampoco. Pregúntenle a él, que él es un adulto y él puede responder de sí mismo. Los padres contestaron así por miedo a los judíos, pues estos habían decidido expulsar de sus comunidades a los que reconocieran a Jesús como el Mesías. Por eso dijeron, ¿es mayor de edad? Pregúntenle a él. De nuevo los fariseos volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, confiesa la verdad, nosotros sabemos que ese hombre que te sanó es un pecador. Él respondió, yo no sé si es un pecador, lo que sé es que yo era ciego y ahora veo. Le preguntaron, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él les dijo, ya se los he dicho y no me han escuchado. ¿Para qué quieren oírlo otra vez? ¿También ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Entonces comenzaron a insultarlo. Tú serás discípulo suyo, nosotros somos discípulos de Moisés. Sabemos que Moisés le habló Dios, pero a ese hombre ni siquiera sabemos de dónde es. El hombre contestó, esto es lo extraño, me ha abierto los ojos y ustedes no entienden de dónde viene. Y fíjense que allí, por ejemplo, qué hermoso, porque está diciendo, ellos siguen en su necedad de que nosotros sabemos que él es un pecador, quieren que les diga algún detalle más fuerte para ellos injuriarlo y encontrar algo, una razón, ¿verdad? De poder para que ellos pudieran hacer algo en contra de Jesús, y sin embargo no encuentran nada. Pero él aquí donde les dice, ¿quieren ahora ustedes ser su discípulo de él? Y ellos ya lo toman ahí personal, como ahí es donde empiezan a injuriarlo, empiezan a decirle, ¿verdad? Tú serás discípulo de él, nosotros no, ¿verdad? Y más adelante aquí comienza algo donde, como decía Jesús, antes se consideraba que una persona ciega era una persona impura, era una persona que estaba, por así decirlo, maldita, pecadora, era de lo peor. Por eso, pues vagaban en la calle pidiendo limosna, ¿verdad? Y sin embargo, en este momento de la escritura nos dice cómo este hombre, con esa firmeza en la fe y con eso, ahora sí que
con ese milagro tan grande que Dios le había dado o que Jesús le había dado, también ahora sí que se pone a defenderse, pero ya no con sus propias palabras, sino con las palabras de la Escritura, ¿verdad? Y comienza allí unas palabras que ya no vienen de él, sino de la misma Escritura, y donde dice, el hombre les contestó, esto es lo extraño, el que me ha abierto los ojos, eso es lo extraño, él me ha abierto los ojos y ustedes no entienden de dónde viene. Es sabido que Dios no escucha a los pecadores, ahí hagan de cuenta que, no hagan de cuenta, les está enseñando, ¿verdad? Les está dando la misma, vaya, ahí les está dando una cátedra de lo que ellos ya saben porque ellos son instruidos, ellos son los que saben la ley. Y les dice aquí muy claro, Dios no escucha a los pecadores, pero solo al que honra a Dios y cumple su voluntad. ¿Qué les está diciendo? Que Jesús no es un pecador, ¿verdad? Que Jesús cumple su voluntad. Jamás se ha oído decir, y sigue, jamás se ha oído decir que alguien haya abierto los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no podría hacer nada. Allí les está dando ahora sí que ¿cómo se dice? Una prueba de su propio chocolate. Y allí, por eso ellos en ese momento están enfurecidos igual. Y ellos le contestaron, no eres más que un pecado, pero fíjense cómo ahí ya los sacó completamente pues ya los sacó de su sabiduría, de la que ellos se jactaban de tener, ¿verdad? De esa sabiduría, de ese saberse del principio al fin las escrituras, pues sí, de toda eso que ellos se jactaban de saber. Allí ya con esa cátedra que él les dio, los sacaba prácticamente haciéndolos caer en su nada, porque ahí ya ellos no tuvieron argumento alguno para debatirle ni con la misma escritura, y aquí mismo lo dice. Comenzaron a injuriarlo más, ¿no eres más que pecados desde tu nacimiento y pretendes darnos lecciones a nosotros? Y entonces lo expulsaron, ¿verdad? Y allí sigue otro momento que aquí también Juan lo marca, donde dice, Jesús se enteró de que lo habían expulsado. Cuando lo encontró le dijo, ¿tú crees en el Hijo del Hombre? Y aquí se van de un momento en el que, fíjense, aquí ya pasaron, con sería el tercer momento. El primer momento donde sucede el milagro, ¿verdad? Donde Jesús le da las instrucciones, donde Jesús hace barro, donde Jesús le dice, ve y lávate en la piscina de Siloé. En el segundo momento es donde el mismo ciego de nacimiento, que ahora ya veía, da testimonio, ¿verdad? De lo que él había vivido, de lo que Jesús hizo por él. Y volvemos a lo mismo, con un respaldo de las escrituras tan grande que, bueno. Y este tercer momento en donde se encuentra Jesús, y Jesús le dice, ¿verdad? ¿Tú crees en el Hijo del Hombre? Y él le contestó, ¿y quién es Señor para que yo crea en él? Entonces aquí también, este momento, aquí hagan de cuenta que no hagan de cuenta, ya me voy a quitar esa palabra. En este momento Jesús se anuncia en el milagro mismo, ¿verdad? Donde dice, tú lo has visto y es Él el que está hablando contigo. Ya no deja cupo para la duda, ya no deja, ya lo deja claro, ¿verdad? Eres tú lo has visto y soy yo el que está hablando contigo. Y entonces el hombre cae de rodillas ante él y dijo, creo, Señor, ¿verdad? Jesús añadió, he venido a este mundo para llevar a cabo un juicio que no ven
un juicio. Los que no ven, verán. Los que ven se volverán ciegos. Y al oír esto, algunos fariseos que estaban allí le dijeron, así que también nosotros somos ciegos. Pero fíjense también, otra de las cosas que es bien importante recalcar en este momento es cómo le destapa los ojos a un ciego de nacimiento, a uno que se creía que era completamente impuro, a ese le da la vista, le da la posibilidad, y no solamente la vista física, sino que también ante él, vaya, es otro momento de transfiguración ante él, donde le dices, yo soy, ¿verdad? Yo soy el Hijo del Hombre, en el que tú debes de creer, así mismo se revela, ¿verdad? Luego, al oír esto, los fariseos que estaban allí también comenzaron. Así que nosotros también somos ciegos, ¿no? Comenzaron como a mofarse. Entonces Jesús les contestó, si fueran ciegos no tendrían pecado, pero ustedes dicen, vemos. Y esa es la prueba de su pecado. O sea, descubre el pecado del que no quiere ver, no del que no ve, sino del que a pesar de que está viendo, a pesar de que se le está diciendo con la propia escritura, ¿cuántos seguimos negando ciertas verdades teológicas, verdades bíblicas, y las leemos una y otra vez y las pasamos de largo y no las vemos? Entonces, Jesús aquí en este momento dice, he venido a este mundo para llevar a cabo un juicio. Los que no ven, verán. Es decir, los que no se les ha dado esa posibilidad de ver a Dios, a Jesús mismo, lo van a ver. Y los que ven se volverán ciegos. Y los que se jactan de decir que ven y que saben, esos son los que tienen pecado. Bueno, no sé si quieras añadir otra cosa, pero esto está bien clarito y ay, Dios mío. Sí, es bien hermoso también el hecho de ver, el hecho de tomar en cuenta que este era un ciego de nacimiento, nunca había visto nada. Imagínense qué es eso, ¿no? Que desde que uno nace no ves completamente nada. Ellos desarrollan un sentido del oído muy grande, ¿verdad? Por lo que lo escuchan y por lo que es. Y de hecho, por aquí como nos lo narra, pues al principio creo yo, a menos de que me esté equivocando, que él no había visto a Jesús, porque le lava los ojos y pues todo con el lodo aquí en la cara, le dice vete y lávate, ¿no? Entonces puedo imaginar que no lo vio bien, porque pues todavía no hacía el milagro hasta que se lavaba, ¿verdad? Entonces cuando él logra la vista ya es cuando entra en este diálogo con los fariseos. Después cuando lo corren es cuando él se encuentra con Jesús. Y entonces le dice, ¿tú crees en el Hijo del Hombre? Posiblemente en ese momento el ciego empezó a escuchar esa voz. Y cuando le dice, ¿y quién es Señor? Para que crea en él, dice, pues tú lo has visto, el que está hablando contigo, soy yo. Dentro de este contexto que hablamos de las escrituras, pues la parte que viene después de esto es donde Jesús explica, dice, yo soy el buen pastor, ¿verdad? Y hay una parte en donde dice que las ovejas van con el pastor y escuchan la voz del pastor y van hacia él, ¿verdad? Me puedo asemejar a este ciego de nacimiento, el haber durante ese milagro cuando le estaba poniendo el lodo, haber estado escuchando las palabras de Jesús, de estarlo escuchando y de saber, Él es mi pastor, ¿verdad? Él es al que voy a seguir. Y ya cuando lo encuentra, cuando ya recobró la mirada, logro tratar de pensar ese momento en el que él escucha la voz de Jesús que le dice, ¿crees en el Hijo del Hombre? A mí se me helaría la piel, ¿verdad? Se me erizaría. Y decir, sí creo, ¿verdad? Y y pues bueno, es un evangelio pues también muy hermoso, ¿verdad? De cómo Dios se da a conocer a las personas, cómo Él
hace sus milagros y cómo a pesar de que Él hace milagros, pues como bien lo dice aquí, ¿verdad? Tienen ojos pero no ven. Y de ahí viene un dicho muy, muy conocido de nosotros los hispanos, ¿verdad? De que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Entonces, pues bueno, ojalá y pues de repente si se nos llega a ir algo, bueno, que ustedes en su lectura que vayan haciendo del Evangelio, bueno, pues que Jesús, que nuestro Señor les vaya dando más, ¿verdad? Y y pues bueno, como les habíamos comentado, trataremos de ir haciendo esto un poquito mejor. No somos muy buenos con la tecnología, ¿verdad? Pero pues bueno, se hace lo que se puede. Estaremos poniendo entonces después el siguiente video con el siguiente evangelio. Y pues nada más. Hacemos la oración final. Como siempre vamos a terminar pues con una oración, ¿verdad? Para dar gracias por todo esto que Dios nos regala. A pesar de que a lo mejor nosotros en nuestra manera de ver las cosas, pues veamos que todo se está yendo muy, muy feo el asunto. Pues bueno, ¿qué sería de nosotros si a lo mejor no estuviéramos vista, ¿verdad? Que no pudiéramos ver. Posiblemente estaríamos más en paz. Posiblemente escucharíamos más a Dios, ¿verdad? Y nos cegaríamos de todas esas cosas que nos alejan de Él. Entonces, pues bueno, mantengamos todo esto en nuestro corazón. Y pues vamos a ofrecer una oración al Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos por la oportunidad que siempre nos das de acercarnos a ti, Señor. De vivir una cuaresma como nunca la habíamos vivido. Ahora sí sentimos, Señor, en nuestro espíritu, en esta soledad, que sí estamos caminando en un desierto. Que sí estamos caminando en un desierto en el que ansiamos más que nada, Señor, el encuentro nuevamente contigo. Con tu santo cuerpo, Señor, con tu santísima sangre. Que todos estos días, Señor, nos hagan en verdad convertirnos, ser mejores personas y llegar a ser lo que tú quieres de nosotros, Padre. Que toda esta cuaresma en verdad nos cause una hambruna tan grande de ti, Señor, que al regresar nuevamente a tu templo, Señor, no salgamos de ahí ni tampoco te dejemos salir de nuestros corazones. Gracias, Señor, por todas las oportunidades que nos das. Bendícenos a todos, Señor. Que que tu santidad reine en nuestros hogares, Señor, en nuestro corazón. Que tu tranquilidad venga sobre nosotros. Porque bien sabemos que tú no estás en las tempestades, Señor, en los truenos, en el ruido, Señor, sino en la tranquilidad, en esa brisa tranquila. Señor, que en estos momentos de dificultad, Padre, no nos cerremos a la posibilidad de tener esa vista espiritual más clara, Señor. Que donde vemos solamente problemas y angustia, Señor, también aprendamos a ver tu rostro misericordioso. Que la esperanza, Señor, nos acompañe en todo momento, siempre, Padre. Permítenos quitarnos esa ceguera que nos ha acompañado de una o de otra forma, Señor. Descubre tu rostro ante nosotros, Señor. Limpia nuestros ojos de tanto pecado. Permítenos ser obedientes, Señor, para que tu palabra, esa que nos manda, esa que nos dirige, esa que nos guía a cambiar y a hacer lo que tú deseas, se lleve verdaderamente a cabo, Padre, en nuestra vida. Que tengamos la voluntad de hacerlo, de hacerte caso, de ser obedientes, de servirte, de amarte
y de bendecirte. Te pido por todas las personas, Señor, por todas las familias, especialmente por aquellos que ya nos conocemos en este estudio bíblico. Que bendiga sus hogares, Señor. Tú conoces cada uno de nuestros problemas, de nuestras situaciones financieras, de nuestras preocupaciones. Tú conoces nuestra realidad, Señor. Nadie más que tú sabe quiénes somos y lo que más carecemos, Padre. Te pido que extiendas una bendición sobre cada uno de nuestros hogares y también sobre cada una de las personas que se conecten por medio de este video. Bendice, Señor, a tu pueblo y gracias por tu presencia. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.